La teoría de tectónica de placas explica una variedad de características y acontecimientos geológicos, basándose en un modelo que expone la litosfera fragmentada, formando piezas de numerosos tamaños llamados placas, que encajan entre sí y se mueven de forma distinta, siendo por al menos más de una docena de placas. Hola, mi nombre es Evers y hoy voy a hablar sobre la evolución tectónica de México. Pero para esto voy a explicar qué son los terrenos estratigráficos. Estos terrenos son entidades geológicas extensas que se caracterizan generalmente por tener una secuencia estratigráfica y representan una historia geológica diferente a los terrenos adyacentes. Estos se delimitan por fallas y existen de diferentes tipos. Pueden ser estratigráficos, metamórficos, plutónicos, etc. Estos terrenos se forman debido a procesos de rift, drift o subducción, y cuando llegan al borde continental de otro se acrecionan. Los terrenos tectonoestratigráficos mexicanos se conforman de tres principales grupos. Vamos a revisar cuáles son estos. El primero es el basamento precámbrico no desplazado a lo largo del noreste de México. Esto lo conforman los terrenos Chihuahua y Caborca, adyacentes a Arizona y Nuevo México. El segundo terreno lo conforman los bloques de la corteza, que están compuestos por rocas precámbricas y paleozoicas, siendo fragmentos del continente Gondwana, suturado con la Laurencia alrededor del cinturón orogénico Ouachita Marathon. Esta parte consiste en tres principales bloques de corteza: el bloque de Coahuila, al noreste de México, que no es desplazado, pero está distendido durante la mitad del rifting mesozoico que terminó por abrir el Golfo de México. Los bloques Sierra Madre y Maya, así como del sur, que lo conforman el Mixteca, Oaxaca y Jolapa, estos separados por el cinturón volcánico mexicano, que fueron desplazados conjuntamente hacia el este durante la extensión continental de Pangea. El superterreno guerrero, conformado por alistos, vizcaíno, náhuatl, tahue, cochimi, pericú y yuma, al occidente de México, hacia el noroeste de una larga sutura del cinturón volcánico mexicano, asociado con la involución de un sistema interoceánico de arcoíslas, así como el flanco occidental del superterreno guerrero, separado por el suelo oceánico neogénico, extendiéndose dentro del Golfo de California. La evolución de México desde Pangea. Pangea se forma aproximadamente hace 300 millones de años por la colisión entre Laurentia y Gondwana. Como resultado de la colisión se forma el Ouachita Marathon en el Paleozoico tardío. El arco permo-triásico hace aproximadamente 250 millones de años, debido a la subducción de la placa Farallón en Pangea, que crea magmatismo de arco, por ejemplo el archipiélago de Tamaulipas y el bloque Coahuila. El terreno Caborca es desplazado por una falla lateral izquierda y el terreno Maya llega al Golfo de México. Inicia la apertura del Golfo hace aproximadamente 200 millones de años. El arco Jurásico Nazas subduce de la placa Farallón. La separación final del Golfo ocurre hace aproximadamente 70 millones de años. Se depositan las sales en el Golfo
ocurre la separación mediana y la transgresión marina, donde se depositan todos los carbonatos en el Golfo. Se instala la dorsal en el Golfo de México hace 150 millones de años aproximadamente y se activa la falla Mojave en el Jurásico tardío. Para el Cretácico revisaremos 5 eventos principales. Número 1. Se crearon las principales cuencas generadoras de hidrocarburos hace aproximadamente 45 millones de años. La formación generadora La Casita y formación Cupido como formación almacén. Después, la creación del terreno guerrero proveniente del Océano Pacífico es producto del cierre de una cuenca oceánica marginal entre el arco del borde continental a principios de la orogenia larámide. La creación se da en conjunto con los arcos alisitos hace 80 millones de años en el Cretácico tardío. Después se forma la Sierra Madre Occidental. La mayoría de sus rocas son ígneas. Se forma poco después de la creación del terreno guerrero y alisitos y se emplaza su base junto al complejo volcánico mexicano. Después comienza la orogenia larámide y el cambio de relieve de la Sierra Madre Occidental. Esto generado por el magmatismo y la subducción de la corteza oceánica de Farallón. Que esta subdujo a alta velocidad en dirección a la franca del borde continental hace aproximadamente 80 millones de años. Ahora revisemos los principales eventos para el Cenozoico. Primero, Chortis se mueve hacia el sureste por la falla Acapulco, Guatemala, hace aproximadamente 47 millones de años. El desplazamiento de Chortis por la falla lateral izquierda crea una transpersión que condiciona la deformación de la Sierra Madre Sur y también por la erosión por placa. Y cuando migra más hacia el sur, crea la deformación de la Sierra de Chiapas y las trampas estructurales petrolíferas. Después se forma la placa del Caribe en el Eoceno tardío. A continuación, inicia el rollback de Farallón. A causa de esto, se genera el Basin Range hace aproximadamente 30 millones de años. Después colisiona la primera dorsal oceánica en San Francisco hace 30 millones de años. A partir del choque de la dorsal con la placa Farallón, esta se fragmenta en varias placas que serían La Ribera, Cocos y Juan de Funque. Chortis empieza a migrar hacia el sur hace 25 millones de años. Inicia magmatismo del cinturón volcánico mexicano hace 15 millones de años en el Mioceno medio. La ruptura de la placa Farallón por Nayarit creó un magmatismo máfico que migró al este. El sistema de desplazamiento lateral derecho de la falla San Andrés. El conjunto de estos eventos da como resultado la formación de México tal y como lo conocemos actualmente, creando al sur de México uno de los rompecabezas geológicos más complejos. El estudio de estos eventos ayuda a comprender la formación de estructuras geológicas para aprovechar todo tipo de yacimientos a lo largo de México, como los petroleros en los bordes pasivos del Golfo, los yacimientos minerales en sus bordes activos y yacimientos por extensión al norte del país.